Bienvenidos a su casita de oración. El Sagrado Corazón. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Les saluda su hermana en Cristo, María Carlo. Su hermana Lucía Moreira. Y su hermana Alicia Mata. Estamos felices de estar reunidos un viernes más con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Así es, y nuestra catequesis de hoy, los que habían anunciado al Mesías ven su luz, los que tienen que anunciarlo verán antes su cruz. Y comenzamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por Ven medio por de medio la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros. Muy bien, y pues estamos reflexionando con el segundo domingo de Cuaresma, y la palabra de Dios nos dice en la primera lectura de Génesis 12 del 1 al 4a, vocación de Abraham, padre del pueblo de Dios. Y al Salmo 32 respondíamos, que tu misericordia venga sobre nosotros. Y la segunda lectura de la segunda carta a Timoteo, Dios nos llama y nos ilumina. El Evangelio de Mateo 17 del 1 al 9, su rostro resplandeciente como el sol y sus vestiduras blancas como la nieve. Y nuestra monición nos dice, nuevamente, bajo el símbolo de la luz, la liturgia nos presenta algunos de los misterios de nuestra fe. En la primera lectura vemos la luz que irradia de la fe de Abraham, que confiando en el Señor deja su país, su parentela y la casa de su padre, para ir a la tierra que Dios le dará, junto con su bendición y una descendencia numerosa, haciendo referencia a Génesis 12, 1 al 4. Así se convertirá en el Padre de todos los creyentes, que hemos sido llamados a recibir y a dar testimonio de la luz, de la vida y de la inmortalidad que resplandece en el Evangelio de Cristo, en la segunda lectura. El relato evangélico de la Transfiguración nos presenta la cuarta epifanía del Señor, que es una revelación de carácter privado, puesto que son solamente 3 personas las que asisten a ella: Pedro, Santiago y Juan, los discípulos más cercanos a Jesús, quienes lo acompañarán después más de cerca en el huerto de los olivos. Mi corazón me habla de ti diciendo, busca su rostro. Tu faz estoy buscando, Señor. No me escondas tu rostro. Contemplemos desde adentro de la escena este misterio luminoso de la vida de Jesucristo, nuestro Señor. Nos ponemos de pie, por favor, y tratemos verdaderamente de situarnos en el lugar de los hechos. Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor. Perdón. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues podemos tomar asiento, y continuamos con referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Seguramente nos llamará la atención que San Mateo comience un nuevo capítulo de su Evangelio refiriéndose a lo ocurrido 6 días atrás. De hecho, también Marcos 9:2 y Lucas 9:28 narran este suceso de la transfiguración, relacionándolo con ese mismo pasaje, es decir, con lo que había sucedido la semana anterior. Obviamente, no puede ser casualidad. Tiene que haber un vínculo entre ambas cosas. Recordemos entonces que el capítulo 16 del Evangelio de Mateo termina contándonos que Jesús les dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles para dar a cada uno según sus obras. Jesús les dice esto mientras les hablaba de la necesidad del sacrificio personal, diciéndoles: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 15, 24 al 28. Y también a Lucas 9, 23. La unión de ambos pasajes se viene aclarando. Jesús les dice a todos que seguirle cuesta. Les habla de lo que vendrá en la parucía y a los pocos días les permite a través de sus apóstoles ver un anticipo de esa gloria que le pertenece. Decíamos en la monición que esta es la cuarta epifanía del Señor y que se trata de una revelación de carácter privado, precisamente como reforzando el carácter privado de esta manifestación, al bajar del Monte Santo, que la tradición de la Iglesia ha identificado como el Monte Tabor. Jesús mismo les ordenará: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Si bien San Juan, aun habiendo sido uno de los testigos de este evento, no lo relata en su Evangelio, San Pedro sí comentará esta experiencia en su segunda carta, escrita a modo de testamento y dirigida aparentemente a los judíos de diferentes provincias de Asia que se habían convertido a la fe. Se lo contará con las siguientes palabras, que figuran en la segunda carta de Pedro 1, 16, 19. No hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad, cuando recibió de Dios Padre gloria y honor.
En ese momento llegó sobre él una palabra muy extraordinaria de la gloriosa majestad. Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Además de continuar con la figura simbólica de la luz, lo escrito por Pedro resalta el mensaje central que nos trae el Evangelio de hoy. El Padre manifiesta la gloria de Jesús, es decir, lo glorifica delante de sus apóstoles más cercanos, con el fin de fortalecerlos en la fe, pues pronto verán a su Maestro escarnecido, deshonrado y humillado, crucificado y muerto. Entonces necesitarán mucha seguridad, mucha fortaleza para no rendirse y salir corriendo en estampida, para poder continuar su misión hacia adelante. También nos sorprenderá probablemente que a pesar de haber visto su gloria, Pedro y Andrés lo hubiesen abandonado, al igual que los otros 8 apóstoles, justo en el momento más difícil de su vida. Solo Juan permanecería relativamente cerca, pero esa es solo otra prueba de nuestra frágil condición humana. Todavía no habían recibido la fuerza del Espíritu Santo, que les llegará recién en Pentecostés. Sin embargo, en la carta de Pedro, donde podemos advertir la trascendental importancia que tuvo la transfiguración del Señor para nuestra naciente iglesia, pues le dio al primer pontífice el poder para decir: no son fábulas o teorías inventadas. Nosotros hemos visto su poder, su majestad y su gloria con nuestros propios ojos, y hemos escuchado la voz del Padre reconociéndolo como el Mesías. Otro aspecto relevante del Evangelio que releíamos hoy es el hecho de que en el Monte Santo se presentarán junto a Jesús Elías y Moisés, que fueron vistos por los 3 apóstoles y espiritualmente reconocidos. Por Pedro, aunque mentalmente no alcanzara a comprenderlo, como nos dice la Escritura en Marcos 9:6 y en Lucas 9:33. La presencia de los profetas y el patriarca confirma que en Jesús se concentra y condensan todas las profecías del Antiguo Testamento, representadas en esta aparición por el profeta Elías, y toda la ley representada por Moisés. Esto viene a ratificar para los 3 discípulos que estaban con él que Jesús es el Mesías, al que esperaba Israel desde el principio de su historia. Él es el ungido, el Redentor, el que hará de nuevo todas las cosas. Los 3 apóstoles vivieron un anticipo del cielo que Dios nos tiene prometido. «Qué bien nos sentimos aquí», dijo Pedro. «¿Por qué no les armamos 3 tiendas a ustedes y aquí nos quedamos?» Solo faltaba que agregara: «No importa que no haya tienda para nosotros, no importa que nuestras familias estén ahí abajo, no importa nada. Qué bien se está aquí». La luz, la nube, el brillo de Jesús, la voz del Padre. Eso es lo único que queremos, la gloria de Dios. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros así, dichosos, casi plenamente realizados mientras estamos en un retiro espiritual, por ejemplo, o al concluir una linda misa, al terminar de rezar un rosario con fervor, pero después debemos bajar del monte, retornar a la vida diaria y volvemos a perder el gozo, la fuerza, a menudo junto con la gracia? El caso es que allí, en medio del monte, en un momento, todo volvió a ser como antes y encima Jesús les ordenó que no contaran nada a nadie. Doble castigo. Se acabó el gozo extraordinario
y ni siquiera podían compartir con sus hermanos la experiencia que acababan de vivir. Pero es aquí donde vemos la clara relación entre el Evangelio de hoy y lo que había ocurrido una semana atrás. Jesús les había dicho también: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y pocos días después, les permitió ver por adelantado a 3 de sus apóstoles hacia dónde iría el que lo siguiera, el que fuera en pos de él. Les concedió vivir un anticipo de la gloria celestial. A pesar de eso, sería necesaria la venida del Espíritu Santo para que ellos se fortalecieran y tuvieran por justo precio el martirio, si fuese preciso, para llegar al cielo. El mensaje completo de este evangelio es claro y contundente. Lo fue para ellos. Por eso, los 3 evangelistas unen ambos acontecimientos en su narración. Y debe de serlo también para nosotros. El camino es estrecho, la puerta angosta, la felicidad verdadera y plena, a la que debemos aspirar, está del otro lado. No hay Tabor sin Gólgota. No hay una Pascua con verdadera resurrección, si no hay una Cuaresma previa con verdadera penitencia. No habrá el cielo prometido si no hay primero la renuncia a sí mismo y la entrega completa de uno mismo a Dios y a los demás. Es simple de entender, pero al parecer muy difícil de hacer. Bueno, pues vamos a pasar a nuestras preguntas. ¿O tienen algún comentario? Algo que... Pues no, realmente muy buena la reflexión y de verdad que, pues bueno, vamos aprendiendo y profundizando cada vez más. Pues bueno, pues pasemos entonces ahora a las preguntas para orientar mejor nuestra reflexión. Y el inciso A nos dice, entiendo claramente el concepto de negarse a sí mismo. ¿Medito al respecto con alguna frecuencia? ¿Procuro conscientemente ponerlo en práctica a menudo? ¿Qué tipo de acciones me conducirán a lograrlo mejor? Inciso B. Jesús se muestra con toda su gloria. Soy consciente y siento de verdad que la Sagrada Liturgia, los sacramentos, la oración, la alabanza, la adoración, son manifestaciones concretas de la gloria del Señor. ¿Me preparo lo suficiente para vivir esos momentos con gozo? Inciso C. Después de vivir esa gloria, ¿bajo del monte con renovado ímpetu para servir a mis hermanos o me quedo buscando el próximo Tabor? Inciso D. ¿Cómo vivo diariamente el misterio de Cristo glorioso? ¿Siento gozo en mi espíritu por el triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte? ¿Intento contagiar ese gozo a quienes no lo sienten? ¿Cómo podría tratar de hacerlo mejor? Pues muy profundas nuestras preguntas y es bueno. Así que nos toca reflexionarlo y meditarlo y bueno, hacerlo vida en nuestras vidas también. ¿Alguien quiere comenzar o quieren que comience ya? Lucy, ¿quieres iniciar? ¿Quiero comenzar? Está bien. Bueno, sí, y de verdad que aquí arribita como nos pone, es simple de entender, ¿verdad? Pero muy difícil de hacer si verdaderamente no entiendo claramente el concepto de negarme a mí mismo, ¿verdad? Y, y puede ser que sí, o sea, sí lo entiendo, pero si no estoy aquí, como dice, constantemente atento, va a haber veces en que o como dice aquí, meditar al respecto con alguna frecuencia. Tiene que ser con tanta frecuencia como cada circunstancia, cada situación en mi vida, cada día, con cada persona que interactúe, porque de esa manera, pues aquí conscientemente
ponerlo en práctica a menudo, ¿verdad? Pues es en el diario vivir. Y entonces digo, pues sí lo entiendo. eh, y, y tiendo, ¿verdad? Tiendo a negarme a mí mismo, pero yo sé que en el menor descuido ya voy a poder tener un tropiezo y tal vez no estar teniendo esa negación, ¿no? Sino que pueda decir, no, pues es que sí, el Señor lo quiere así, pero a mí me conviene más de esta manera, ¿verdad? Entonces a veces somos así y entonces pues yo creo que esa comunicación diaria con Él, el vivir con Él, el pedirle todos los días su ayuda, su auxilio, para no hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Sino para estar cargando pues esa cruz, ¿verdad? Y seguirlo en la manera que Él quiere que yo lo siga. Porque pues yo creo que las acciones que me conducen a lograrlo mejor son esas, ¿verdad? A no huirle a las situaciones que me incomoden, que me puedan lastimar o hacer sentir pues alguna incomodidad, algún sufrimiento, sino que ahí contentarme con eso y saber que estoy negándome, pero con la alegría de que es para seguirlo a él, ¿verdad? Y algunas veces, bueno, ya le voy a revolver un poquito con la otra pregunta, ¿verdad? Pero como decía ahorita aquí al principio, estamos buscando nada más la gloria, ¿verdad? Y los momentos bonitos y los momentos de gozo donde el corazón se nos desborda con esa presencia cuando estamos saliendo de la Eucaristía o de algún momento de adoración del sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Pero es estar con Él en el momento de la cruz y también como aquí dice, no vas a llegar a la Pascua, a la resurrección, sino pasas por el Calvario, primero por el Tabor. Entonces, va a haber momentos en que así los puedo sentir, en que estoy con Él en el Calvario, pero pues también saber que va a pasar ese momento y que puedo estar con Él también en la cruz, ¿verdad? Porque si bien no es lo que más nos agrade el momento de la negación, pero sabemos muy bien qué es lo que necesitamos para realmente poder llegar a estar con Él, ¿verdad? Entonces, eh, ya entrando a la parte de la pregunta de si me preparo lo suficiente para vivir pues esos momentos, ya sea, y pueden ser los dos momentos, no nada más los de la gloria del Señor, ¿verdad? Sino porque también en el sufrir debe haber gozo de poderse asemejar hacia Él, ¿verdad? Entonces, no sé si me preparo lo suficiente, pero intento, ¿verdad? Porque en el, en el estar a veces con los tiempos medidos y contados, ¿verdad? Pero lo que la iglesia nos sugiere como un mínimo, ¿no? Unirnos en las liturgias de las horas, de la Eucaristía, el Santo Rosario, o sea, todos estos momentos de intimidad con el Señor, pues espero que sí nos sirven, sí me sirven y que sean lo que te dé pues esa fortaleza, ¿verdad? Y no nada más, o sea, qué fortaleza, no, es el que te prepare para de esos momentos que voy a vivir yo pueda sacar frutos. No es como así decir, oh, pues qué bonito siento y que ya se acabó y ya me voy y como dice aquí, y volver a esperar el otro, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Entonces, eh, y pues ya en el inciso B, si bajo, después de vivir esa gloria, bajo renovado para servir a mis hermanos.
eso es lo que el Señor me invita, ¿verdad? A estar renovado siempre. Y por eso la frecuencia, ¿verdad? De los sacramentos que nos renuevan, que nos llenan, nos vuelven a alimentar. eh, y pues aquí como nos recomiendan siempre, ¿verdad? Una reconciliación eh, frecuente para que entonces pues podamos eh, estar siempre renovados, ¿verdad? Y poder ser conscientes, ¿verdad? De que ese gozo es también servir al más necesitado, al que más puedan necesitar de, de encontrarse con el Señor y que pues un poquito pueda yo colaborar, ¿verdad? Y pues ya en el inciso de cómo vivo diariamente el misterio de Cristo glorioso. Siento gozo en mi espíritu por el triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte, e intento contagiar ese gozo a quienes no lo sienten, eh, y cómo podría tratar de hacerlo mejor. Entonces, pues es que, ¿cómo no sentir ese gozo, verdad? Si el Señor nos da la vida, nos da la salvación en ese triunfo sobre el pecado. Entonces, eh, de intentar contagiar ese gozo a quienes no lo sienten, eh, sí, pero a lo mejor no en la manera en la que yo lo entiendo, ¿verdad? Porque si alguna persona no lo está sintiendo, a lo mejor es como porque él no está teniendo esa experiencia con Dios, de saberse amado, de saberse que no está solo, que el Señor es el que nos va a dar esa fuerza y el que está esperándonos, ¿verdad? Para fortalecernos, para ayudarnos a llegar por ese camino hacia Él. Entonces, pues en la manera, algunas veces podría ser en las maneras humanas, ¿verdad? De tratarlo con esa misericordia, con esa caridad, o darle ese ánimo, ¿verdad? Pero eh, algunas veces no van a bastar tus palabras, sino como te vean eh, en sí que tú estás viviendo. Porque si es una persona a quien tengo cercana, pues es mi vida lo que le va a transmitir. Si hay algo en mí que él quisiera este, saber de dónde lo saco o por qué me siento así, que a pesar de que haya situaciones difíciles, de que haya eh, lo que haya, que eso no es lo que va a marcar el grado de felicidad o de gozo o de paz que yo pueda estar viviendo, ¿verdad? Porque situaciones siempre las va a haber y es en quien estamos poniendo nuestra esperanza lo que nos va a mantener en un estado de alegría y de gozo, y sobre todo de esa paz que el Señor nos quiere siempre dar. Adelante, Alice o Mari. Gracias, Lucy. Mari, ¿quieres continuar? Claro que sí. Bueno, pues yo también quiero compartir un poquito, dice, si entiendo claramente el concepto de negarme a mí misma. Pues yo creo que siempre de entenderlo completamente, pues sabemos que es negarnos a nosotros mismos en el sentido de que se me antoja tal cosa, ¿verdad? Yo soy muy de dar, ay, hoy tengo ganas de esto, ay, se me antoja aquello, ¿verdad? Hoy quisiera hacer esto, hoy quisiera aquello, ¿no? Y a veces actúo más que todo por impulso, siento, porque a veces estoy en la cocina, por ejemplo, cocinando y digo, ay, se me antoja un plátano, ¿verdad? O miro la fruta, ¿verdad? O miro una manzana, ay, se me antoja. Y no lo pienso mucho, solo lo agarro, me lo llevo a la boca y después digo, ay, no debiera de haberlo dejado para después, o sea. Entonces, yo digo que en ese sentido, ciertamente hay mucho que trabajar, ¿verdad? Sí lo entiendo, pero siento que a veces, como bien compartía Lucy, muy bonito, a veces no soy tan consciente de las acciones que tomo inconscientemente, y buscando negarme, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí tengo que trabajar mucho.
Hace tiempo miré una película, no se los voy a contar obviamente, pero era de un santo, Charabel, quizás la habrán visto, y era una cosa impresionante que me llamó y hasta la fecha siempre que pienso en esta virtud del negarse a sí mismo me lo recuerda a él porque él trabajaba en un viñedo y llevaba sus contenedores, canastos llenos de uvas, y él estaba casi en continuo ayuno y sus hermanos le decían, coma un poco, una uva o dos, mire, para que se reanime un poquito o lo que sea, para que se sienta bien o, ¿verdad? O pruébelas. Y él decía, no, no tengo necesidad, gracias. O sea, con una amabilidad, con un amor, pero con una, o sea, qué tan fácil es agarrar una uva y echártela a la boca. O sea, para mí eso es impresionante. O sea, qué dominio, qué amor, ¿verdad? En ese sentido a Dios, porque pues obviamente seguramente le ofreció su ayuno casi continuo, ¿verdad? A Dios. Entonces, ¿cómo tenía ese dominio de sí mismo, no? Entonces, realmente yo creo que tengo mucho que aprender en ese sentido, y mucho que trabajar, ¿verdad? De ser consciente, ¿verdad? De buscar siempre anteponer un bien mayor a un gusto momentáneo. Este, y bueno, yo creo que también recordando un poquito así en los retiros que he vivido, pues ciertamente es estar en ese Tabor, como bien decía Lucy, en una hora santa tan hermoso, un ratito, digo yo, una hora o lo que fuera, ¿verdad? Que uno vaya a visitar al Santísimo y de verdad que se siente uno con una paz, con una alegría, no, o sea, no hay manera para explicarlo, ¿verdad? Se siente uno liberado, igual si recibe uno el sacramento de la Eucaristía o la confesión, se siente uno liberado, libre, ¿no? Entonces, de verdad que ciertamente la lucha y el temor es de, ay, voy a regresar y a echar otra vez ganas y pidiendo la gracia de no volver a caer hasta cierto modo, ¿no? Pero de verdad que sí es muy tentador, pero sobre todo porque pues el Señor nos ha hecho y nos ha creado para lo bueno, para el bien, para la verdad, para la gracia, para la paz, para el amor. Entonces, pues tenemos ese continuo deseo de estar en algo así, pero el Señor pues me da ejemplo, ¿verdad? De que él que era, es y ha sido siempre el dueño de toda la gloria, de todo el poder, de todo el amor, ha querido venir a tomar mis propios pecados sobre sí para liberarme de este peso. Entonces, pues cualquier cosa que yo pueda sufrir, cualquier sufrimiento, y el Señor en ese sentido, siento que en mi matrimonio siempre me ha bendecido con muchas cosas, con muchas pero sobre todo con el sufrimiento, porque he padecido que si una enfermedad, que si otra, y yo digo, son las bendiciones que el Señor me ha dado en ese sentido, porque de verdad digo, en ese sentido me ha bendecido con un muy buen esposo, muy buenos hijos, pero sí, en el sufrimiento es en donde el Señor pues me va puliendo y me va trabajando día con día, y pues le doy gracias a Él, ¿verdad? Y pues sí, a veces no es muy fácil, pero pues como bien decía Lucy, ofrecido todo a Dios y llevando de la mano todo lo que el Señor nos permita, pues es de bendición y de gracia, ¿no? Y el Señor sabe cómo lo utiliza y por qué nos lo permite. Y obviamente, pues porque nos ama, ¿verdad? Este, y sí, pues es una invitación, ¿verdad? Como dicen en el inciso C, después de vivir esa gloria, pues bajo del monte renovado, ¿verdad? Y sí, esa es la meta, ¿verdad? De bajar así, renovado, con ánimo, entusiasmo para seguir adelante y pues sobre todo para ser testigos, ¿verdad? Como bien decía San Pedro, ¿verdad? Testigos de ese amor, de esa gloria de Dios y, y pues bueno, yo creo que llamados a ser testimonio, ¿verdad? Viviente de que Dios está vivo porque pues seguimos con vida nosotros y quiere decir que Él todavía tiene en su bondad, en su misericordia, pues permitirnos que sigamos trabajando en nosotros mismos, ¿verdad? Para transformar nuestro ambiente. Entonces, pues de verdad que es una bendición. Me contaba una de mis hijas, dice, mamá, mi profesor
es un santo, dice, tú lo miras y de él lo miras a los ojos y descubres una santidad, una paz, un gozo, dice, y todos los alumnos queremos estar siempre escuchándolo, nunca nos cansa, dice, pero es una santidad que la irradia, dice, no es como nosotros que estamos luchando y caemos y otra vez, dice, no, él es como que está en esa paz, dice, es un hombre ocupadísimo, es un sacerdote, dominico, dice, todo de blanco, dice, pero una paz y una alegría y un gozo que nos transmite. Dice, mamá, yo cuando lo veo digo, yo quiero un día ser así. Pues esa es la invitación que Dios nos hace, ¿verdad? A trabajar, ¿verdad? Y que el Señor haga la obra en nosotros. Entonces, hay muchos hombres santos, hay muchas mujeres santas, ¿verdad? Tantas monjitas, tantas religiosas, tanta laicos consagrados al Señor, ¿verdad? En su vocación, sea el matrimonio, sea lo que sea, pero que nos hablan, ¿verdad? De que la santidad está ahí, ¿verdad? Y que el Señor la da, pero nos pide esfuerzo, ¿verdad? Pues bueno, ese es mi compartir y pues bueno, sigamos orando y el Señor nos dé la gracia para un día Ay, sí. alcanzar también estar con Él. Bueno, pues vamos a continuar. Definitivamente ahorita que compartías me hiciste reír y dije, ay, Dios mío, creo que María me ve, me está espiando, porque es verdad, o sea, ¿cómo caemos en ese negarnos a nosotros mismos? Yo de verdad que les digo, híjole, quizá no coma mucho, pero, pero como muy seguido, ¿no? Entonces, eso, y mira que ahorita que lo decías, yo últimamente he reflexionado mucho, sobre todo ahorita en Cuaresma, que nos invitan obviamente al ayuno. Sabemos que siempre estamos invitados, ¿verdad? Al ayuno, a la oración, pero en este tiempo como que es tiempo de recogimiento y de despegarnos un poquito más de esas ataduras que tenemos. Entonces, definitivamente es algo que mucha gente dice o por ahí escucha uno, ¿no? Que, ay, no, es que eso de no comer carne es que ya el Papa lo dijo, sí, pero realmente, ¿qué es lo que a ti te cuesta dejar? Entonces yo puedo decir que a mí, pues sí, la comida, y a lo mejor no es, como les digo, comer en grandes cantidades, pero ese antojito, ay, oye, ya comiste, o sea, ¿por qué tienes que probar? Porque viste la fruta ahí, porque viste la comida, el pan o lo que sea. Y sí, pues son pequeñas, tenemos que hacernos conscientes y practicar, o sea, esos pequeños detalles que a lo mejor para mucha gente dice, ay, eso es como que algo simple, ¿no? Pues bueno, cada quien sabe qué es lo que le cuesta. Y yo puedo decir que ahí me hago consciente, o sea, trato de hacerme consciente y decir, no, realmente ofrécelo, es un sacrificio, ofrécelo, niégate, no comas eso, aunque tengas muchas ganas, aunque de pronto yo les voy a confesar, hasta me excuso, o sea, yo misma digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? De pronto digo, Señor, tú sabes que yo no como tanto, tú sabes, me comí esto, no pasa nada, o sea, yo misma, pero después digo, wow, no me estoy negando, estoy justificando algo que es tan sencillo y a la vez complicado, como nos dice aquí la catequesis, ¿verdad? Es simple de entender, pero al parecer muy difícil de hacer. Y sí, yo les confieso que es algo difícil. Y claro, cuando lo logro, de verdad, yo sé que para mí quizá es algo poco, ¿no? Pero bueno, el Señor hace tantas y tantas cosas por mí. Entonces, lo poquito que nosotros pongamos de nuestra parte y hagamos, Él lo va a multiplicar. O sea, lo poquito, ese pequeño sacrificio, Él lo va a multiplicar. Entonces, definitivamente, pues digo, ay Señor, tú nos das todo, 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 cada día, como cuántas veces lo compartimos aquí, el despertar, un día más de vida, el poder respirar, el poder caminar, en fin, todo eso que muchas veces lo pasamos por obvio y no nos damos cuenta todo lo que el Señor nos da. Entonces, un poquito que nosotros nos deneguemos
o quizá los que nos encanta, bueno, a mí no, les encanta ver la televisión, ese día decir, no, hoy no veo televisión. Hoy en esas pequeñas cosas el Señor puede obrar grandes maravillas. Entonces pero definitivamente es nuestra libertad. Él es un caballero y Él no puede actuar, Él no nos va a obligar a nada. Entonces tenemos que hacernos conscientes de verdad y practicarlo seguido, como bien dices, María, que compartías de este sacerdote o este santo, que bueno, él era algo tan simple como comerse una uva. Y mucha gente puede decir, pero es una uva. O sea, no se va a comer todo el racimo de uvas. No, pero esa pequeña práctica nos lleva a lograr grandes cosas. Y a lo mejor, qué bendición, ¿no? Que un día podamos en esas pequeñas grandes cosas ir avanzando en nuestro camino de santidad. Esas pequeñas cosas que nos van a llevar a lograr algo grande. Entonces, esos pequeños sacrificios, esos pequeños despegar, dejar de hacer eso, decir, bueno, ahora me desapego de esta práctica que hago y que sé que no me lleva a ningún bien. Entonces, creo que entiendo claramente el concepto de negarme a mí mismo, lo entiendo. ¿Es fácil de hacer? Pues no es fácil. Pero si de verdad queremos llegar, como dice tu hija, ¿no? Que nos vean como esas personas que tienen esa paz, ese control, porque incluso cuando no nos negamos a hacer X cosa que nosotros nos habíamos propuesto, dentro de nosotros hay una lucha y dice, pero ¿por qué no lo hice? Pero ¿para qué lo hice? Pero si yo ya había dicho, entonces eso obviamente no muestra tranquilidad, o sea, la gente nos puede ver inquietos, nos puede notar. Entonces, qué maravilla que con esos pequeños actos de negarnos a nosotros mismos en pequeñas detalles, en pequeños acciones, un día nos lleven a hacer esas grandes cosas y podamos estar y transmitir esa paz y esa tranquilidad. Porque de verdad que son, pues cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra lucha, qué es lo que nos cuesta negarnos, ¿verdad? Muchas veces quizá el responder a, a algo cuando decimos, es que yo tengo la razón y quiero responder en ese momento, pero no, o sea, si sabemos que no es eso lo que el Señor nos pide, que tenemos que trabajar más en nuestra humildad, igual eso es lo que el Señor quiere y bueno, realmente eso es lo que a nosotros nos beneficia, ¿verdad? El Señor, el Señor dice, bueno, pues pero realmente, ¿qué es lo que me beneficia a mí? ¿Qué es lo que me va a llevar a alcanzar eso que yo estoy buscando? Porque el Señor nos llama, el Señor nos presenta la oportunidad, el Señor nos los da todo. ¿Qué le damos nosotros? Entonces, pues bueno, dice Jesús se muestra con toda su gloria, soy consciente y siento de verdad. Claro que soy consciente y de verdad les digo, trabajo mucho en prepararme lo suficiente para vivir esos momentos de gozo. Claro que sí, cada misa, cada vez que lo voy a recibir a Él, trato de hacerme cada vez más consciente de lo que estoy recibiendo, de ese momento tan maravilloso. Y bueno, pues ya les compartimos por aquí y pueden encontrar el tríptico de la Santa Misa y lo que se vive. Entonces, el hacernos conscientes definitivamente nos ayuda a estar mejor preparados y de verdad recibirlo con ese gozo y con el suficiente desprendimiento y decir, todo lo que viene de ti, Señor, es bueno para mí. Y bueno, pues definitivamente pues aquí no hay Tabor sin Gólgota, ¿no? Entonces vamos a trabajar mucho en ello. A lo mejor, como les decía, algo pequeñito, para nosotros eso es un sufrimiento grande, pero si lo ofrecemos
por eso que el Señor sufrió y que nos dio todo, o sea, se dio por completo a nosotros. Todo, todo. Entonces nosotros creo que podemos hacer definitivamente eso, hermanos. Tenemos que trabajar mucho. Y pues bueno, la invitación está ahí siempre, siempre con esa ilusión y con ese gozo, ¿verdad? Para tratar de contagiar a los demás y poder así acercarlos también, porque bueno, pues María nos dio un ejemplo extraordinario, cómo su hija y todos esos jóvenes desean sentir o ser como esa persona. Entonces así nosotros tenemos que trabajar diariamente para ser esas personas que de verdad transmitan esa paz, esa luz y pues bueno, hay que negarnos un poquito más. Pues es todo. ¿Algo más que quieran compartir o continuamos? Continuemos. Continúa. Bueno, pues sí. Y algo así nada más, bien rapidito con respecto a las negaciones en los alimentos. Realmente, no sé, pensaba en cuando Jesús fue tentado por el demonio, ¿verdad? Y así me he sentido en alguna ocasión que no haya podido cumplir ese propósito. Sentí algo como cómo dejarme vencer por este sinvergüenza con algo tan pequeño como un bocado, ¿verdad? Y él así de esa manera, que como dice Alice, aunque sean pequeñas cositas, no darle la oportunidad, ¿verdad? De que desaprovechemos esos momentos que el Señor nos puede hacer grandes regalos a través de esos pequeños sacrificios, ¿verdad? Y bueno, nomás para estar bien atentos, de que a veces no es qué grande fue el ofrecimiento, ¿no? Sino el mantenerte en esa intención, y no darle espacio a él de que nos venza, porque es lo que él está siempre buscando de hacer, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, vamos a las concordancias del Evangelio. Y me recordé ahorita porque Mari decía que le decían, es una uvita, San Charbel. Pues esa uvita, él sabía lo que aquel estaba buscando por caer en una uvita. Lo que pierde uno, ¿verdad? Lo que Todo pierde lo que uno. pierde uno por algo que decimos, ay, Sí. es pequeño. Y así, de verdad que digo yo, bueno, ahora sí que le hice caso al enemigo y ganó, porque cuando yo me justifico por algo, es algo, ay, tú sabes que yo no como tanto, pues sí, le estoy dando cabida a él. Entonces, si estoy perdiendo, pues lo mejor. Y él busca justo cuando hay esos propósitos, es cuando más va a querer intervenir, entonces, no hacerle caso. Así Y es. bueno, vamos a las concordancias del Evangelio con el Catecismo. Y esta semana el canon 568 nos dice, la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta la subida al Calvario, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos, la esperanza de la gloria, también citada por León Magno en su sermón 51.3. Y el canon 554, perdón. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro, comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio. Los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús sobre una montaña ante tres testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan. Y el canon 555 nos dice, por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén.
Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Y nos lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica 345. En el en el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria, en cuanto podían comprenderla. Así cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Lo encontramos en la liturgia bizantina, contagio de la fiesta de la transfiguración. Y el canon 556 nos dice, en el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo, en el de la Pascua, la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera generación, nuestro bautismo. La transfiguración, por su parte, es el sacramento de la segunda generación, nuestra propia resurrección. Y también es parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino en el documento 345, 4 y AD2. Desde ahora, nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo, que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigura ese miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Por ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Nos dice Hechos 14:22. Pedro no había comprendido eso cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te he reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte. Pero ahora, él mismo dice, desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado y crucificado en la tierra. La vida desciende para hacerse matar. El pan desciende para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed. ¿Y tú vas a negarte a sufrir? Nos dice San Agustín en su sermón 78:6. Y el canon 562. Los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca y se forme en ellos. Lo encontramos en Gálatas 4:19. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Con Él estamos identificados, muertos y resucitados hasta que reinemos con Él. Lo encontramos en Lumen Gentium 7. El canon 2600 nos dice, el Evangelio según San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el misterio de Cristo. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de él en su bautismo y de su transfiguración, y antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de elegir y de llamar a los 12, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Y reflexionando con la Gran Cruzada en Hijos de la Luz 6, todos quieren el Tabor, casi nadie quiere el Gólgota. En verdad les digo que quien no pase por el Gólgota no llegará al Tabor. Para unos, el Gólgota se resume en un pequeño sufrimiento. Para otros es un verdadero vía crucis. Pero los míos deben transitarlo si quieren transfigurarse como lo hice yo.
Y la virtud del mes, el sacrificio. Esta semana veremos el canon 901 que dice lo siguiente. Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos como adoradores, que en todas partes llevan una conducta santa, consagran el mundo mismo a Dios. Esto lo encontramos en Lumen Gentium numeral 34 y Lumen Gentium 10. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto. Hay muchas, perdón, Cruzada del Amor, te digo. Cruzada del Amor número 33, perdón, sí, gracias. Hay muchas almas que sufren, padecen y se sacrifican pasiva e inútilmente, porque esos padecimientos se aceptan fatalmente, sin una finalidad, sin un solo gesto de amor a Dios o al prójimo. Es preciso mostrar a esas almas que esas pruebas a las que los somete la divina sabiduría tienen un mérito incalculable si se encausan al sumo bien y se unen a los sufrimientos de mi divino corazón. Bueno, rapidito hacemos una pausita aquí. Y cómo la importancia, ¿no? Como decíamos, esas pequeñas cosas, incluso, hermanos, un dolor de cabeza, una mortificación que tengamos en la familia, algún problema, todo eso, si lo unimos de verdad, si lo ofrecemos a los sufrimientos del Señor, definitivamente son, como dice aquí, tienen un mérito, pero bueno, bárbaro. Entonces, no llevemos o no nuestros problemas, nuestros pequeñas tribulaciones que tengamos, de verdad ofrezcámoselas al Señor. Y Él, bueno, que no pasen en vano esos pequeños o grandes sufrimientos, ¿no? Esa es la invitación que nos hace. Adelante, Lucy, perdón. No, no, está bien, muy bien que lo hiciste. Y siguiendo con la misma reflexión de la Gran Cruzada, en Hijos de la Luz 76, sean constantes en sus confesiones. Hijitos, para poder recibirme dignamente, ayunen para hacer reparaciones y sacrificios. No miren ni a su izquierda ni a su derecha, miren delante de ustedes, donde estoy yo. Donde yo vaya, irán ustedes. Donde yo vivo, vivirán. Estos son mis amados, mis principios. Mi palabra debe ser absorbida como su aliento cotidiano. Ella es parte de su pan celestial. Ella es su vida. Conságrense frecuentemente a mi sagrado corazón y yo soplaré sobre ustedes y los haré míos, para difundir mi palabra por todos los rincones de esta tierra. Hagan que sus pensamientos sean mis pensamientos, sus deseos mis deseos. Imítenme. Bueno, y los propósitos semanales nos piden que revisemos los de la semana anterior y tomar nota. Recuerden que los propósitos semanales de la semana pasada era en este tiempo de Cuaresma hacer algunas jaculatorias, ¿no? Entonces las tienen aquí mismo en Facebook, en el programa de la semana pasada, ahí está en los comentarios. Y bueno, con el Evangelio imitaré al Señor en el cumplimiento de mis obligaciones, realizándolas con humildad, silencio y amor. Y con la virtud del mes, ofreceré un sacrificio personal en reparación por los pecados de mis parientes difuntos,
Me prepararé para hacer una muy buena confesión apenas tenga la oportunidad de hacerlo. Bueno, y hasta ahí y vamos a hacer nuestras consagraciones a los sagrados corazones. Ponemos de pie los que podamos. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo. Inflamándolo con el fuego de tu amor, guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz, siguiendo sus pasos, todos los días de mi vida, y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues hemos terminado con esta catequesis de este viernes. Y los invitamos este sábado, vamos a tener en línea, vamos a tener nuestro retiro de Cuaresma, pero también para todos aquellos que se encuentren en Dallas, van a tener el retiro de Cuaresma de manera presencial el sábado 25 de marzo de 8 a 3 de la tarde en el Parish Hall de la Parroquia del Buen Pastor. Entonces están todos invitados. Si tienen alguna duda, algún comentario, una pregunta, con gusto los podemos atender aquí. Mándenme un mensajito en la página de Facebook y con gusto yo les puedo responder. Igual el que es el día de mañana es de 5 a 8 de la noche y es en nuestra sala de Zoom. Cualquier persona que esté interesada, con gusto, mándenme un mensajito para yo darles la clave, o sea, el link para que puedan ingresar a la sala de Zoom. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias y recuerden hacer las tareitas, muy importante. Se me pasó, pues la tarea más importante, ¿no? De la semana pasada era de entregar algo que nos cueste mucho trabajo soltar. Entonces, volviendo a lo de negarnos a nosotros mismos. Pues bueno, la invitación está ahí, hermanos. Un abrazo fuerte, bendiciones. Y si Dios lo permite, nos unimos el próximo viernes. Muchas gracias, hermanita. Al contrario, hasta el próximo viernes. Bendiciones.
Y así es, con el favor de Dios, que tengan un bendecido fin de semana. Hasta luego.